Estamos dando comienzo a este segundo bloque, como siempre, recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy te has venido con un Lancia Astura de la década del 30 del siglo pasado. Un auto realmente espectacular, ¿no? Un auto que marcaron, y digo pluralizo, porque marcaron, también hemos presentado Maserati, hemos presentado Delage, hemos presentado varios coches de aquella década, entre el 30 y el 40 del siglo pasado, coches de que eran óperas prima, digamos, de la producción automovilística, no solamente privilegio de un país, sino de todos los países que contaban con fabricantes de automóviles. Lancia no se apartó de esa tendencia en aquellos años, este es un modelo 1936, y produjo un coche que no tenía ni actitudes deportivas, que no tenía, ¿cómo podríamos decir?, las cosas para hacer un coche del día a día, como se dice hoy, para usarlo y para ir y venir del trabajo o llevar a los chicos a la escuela. Hizo un coche carísimo, con un lujo y con una terminación y con una ingeniería que lo apartaba del resto de los hermanos. Hoy sería un auto de altísima gama. Un auto ya no de alta gama. Altísima, digo. Cuando ponemos como auto de alta gama, estamos poniendo un coche que está producido en una cadena de montaje. O sea, que van saliendo uno detrás de otro y luego por cuestiones impositivas los llamamos en este país de alta gama. Este coche se apartaba, este tipo de coche, se apartaba porque era artesanal. Y voy a hacer una aclaración. Nosotros estamos presentando en este momento las imágenes de un coche que fue carrozado fuera de fábrica. ¿Por qué? Porque de los pocos que se realizaron, muy pocos fueron carrozados en la fábrica. Por eso tengo que comentar de que este es Lancia Astura Type chasis corto, porque hubo una versión de chasis largo. Cualquiera de los dos chasis, el corto o el largo, eran carrozados por excelencia fuera de fábrica. Fábrica también carrozaba, pero no llegaba a hacerle el toque de distinción que lograba aquella persona que compraba el chasis y luego gastaba mucho más dinero que lo que valía el chasis en llevárselo a un carrocero de aquellos años a que hicieran un coche que no se pareciera a otro. Era un coche exclusivo. En este caso, este fue carrozado, esta escala que representa a este Lancia fue carrozado fuera de fábrica. Claro, para cómo en un país donde hubo carroceros de aquello, ¿no? Eran los músicos, eran como músicos. Se le entregaba un chasis, no se le pedía fecha de entrega y tampoco se preguntaba cuánto salía. Hágalo y después... Eran las tres condiciones. Entregar un chasis de muy buena terminación y de mucha ingeniería. No ponerle apuro al carrocero porque muchas veces diagramaban y llevaban a la construcción algún guardabarro, algún lateral del coche y luego presentado en la escala 1:1 no le gustaba al dueño o no le gustaba al carrocero. Entonces se volvía a empezar de cero. Exactamente. Este coche fue hecho así. Astura en honor a un río que corre en Europa, se entiende, corre en su cauce, no corre en autódromo, corre en su cauce y este coche tuvo, este chasis tuvo ese bautismo, Astura. El motor, no podemos hablar mucho del motor, ni bien ni mal. Si tenemos que inclinar la balanza para algún lado, tenemos que hablar bien. Era un motor de 8 cilindros en B, pero no el 8 cilindros en B a 90 grados como estamos acostumbrados. Era una B más cerrada. Siempre Lancia hizo sus motores en B con la B más cerrada. En este caso era un 8 en B con 60 grados. Más aguda. Claro. Y se destaca no la potencia, porque la potencia, caballos más, caballos menos, eran 74, 75 caballos de potencia.
Lo que se destaca, los historiadores o aquellos periodistas que han tenido la oportunidad de en alguna exhibición de elegancia de automóviles, han tenido la oportunidad de manejarlo y destacan la suavidad, una vez que el coche está en marcha, la suavidad de su andar, en lo silencioso de toda su mecánica y la opulencia que era ese tablero hecho en maderas nobles, por así decirlo, y el interior del coche donde no se escatimaba presupuesto. Sí, como decimos siempre, uno se imagina el olorcito a cuero y madera en el habitáculo, ¿no? Importante, muy importante. También tengo que destacar que, a mis palabras, no solamente las avala en los coches reales, sino que la avala también la calidad de la escala que estamos presentando. En las diferentes tomas se pueden ver la terminación, la pintura, los detalles elevados al máximo. El lente puede, por así decirlo, entrar dentro de la imagen de la escala, que no va a ser detectada una falla o una mala terminación de la escala. O sea que se conjuga un excelente auto con una excelente escala. Creería, sin error a equivocarme, que este coche pertenece a un selecto pequeño grupo de coches que carrozó esta fábrica, no Lancia, sino este carrocero. Sí. Y desgraciadamente de este modelo han sobrevivido en manos de coleccionistas, pero diferentes entre sí, porque, repito, fueron carrozados por diferentes fábricas de carrocería en diferentes partes del mundo, 16 autos. Ah, bueno. O sea, que estamos presentando en este momento un auto que difícilmente se vea en un museo. Tendríamos que ver qué coleccionista en algún concurso de elegancia lo tiene escondido en un galpón, claro, herméticamente cerrado, tapado para que no se ensucie y no tenga humedad, y claro, conservarlo. A mí me llama la atención los guardabarros traseros carenados, con lo cual ya en aquella época ya se venía trabajando en el tema de la aerodinámica y la turbulencia de la fuerza centrífuga en las ruedas, ¿no? Hace años, hace muchos programas que, cumpliendo una promesa que yo le hice a ustedes, los televidentes, de presentarles coches que difícilmente los vieran, no solamente en la Argentina, dejémoslo de lado ya, sino en otras partes del mundo. Simplemente tendrían que concurrir a todas las exposiciones de elegancia que se realizan en diferentes partes de Europa. Ahí lo podrían ver. En este caso, este es un coche que difícilmente lo van a ver quizá en una exposición, porque su dueño lo tiene como motivo de satisfacción personal, lo tiene como inversión, que es algo muy, muy redituable. Sí. Hoy por hoy es muy redituable la inversión de un coche de este tipo de coche, y posiblemente tenga la satisfacción de usarlo un fin de semana con algún familiar, porque es para dos personas, con algún familiar o con su señora, con un nieto, porque la mayoría de estos coches son de gente grande, y luego guardarlo nuevamente y que pase mucho tiempo guardado ahí. Sí, sí, claro, no es un auto como para andar por la calle. Contanos, además de un V8, el motor, ¿qué otro tipo de características tenía? No, tenía una caja de tercera en algunas versiones, principalmente las que eran de chasis largo. Cuando digo largo, no se van a creer de que era un largo, eran 10 centímetros más largos. Perdón por el ejemplo, para la gente actual, era como en la berlina 1500, la larga o el corto. No era tan grande la diferencia. La diferencia no era, inclusive hasta costaba encontrarla la diferencia. Claro. En este caso, eran 10 centímetros. Pero no es un privilegio o una cosa que inventó Lancia. Las otras marcas, no solamente europeas, vamos a ir a Mercedes-Benz, también fabricó un coche
que merece que lo presentemos un día, merece exclusivamente porque es una obra cumbre de Mercedes-Benz, que fue el 500K, Ajá. que también tuvo un chasis corto y un chasis largo. Vamos a presentar una versión que es única en el mundo, que pertenece a uno de estos muchachitos, que no me acuerdo ni cómo se llaman porque son pobrecitos, principalmente viven en una villa miseria, son nada más que productores de petróleo. No sé cómo se llama esa gente que tiene en pleno desierto, viven ahí entre la arena, sí, y tienen unas máquinas que sacan una cosa negra como alquitrán, un jack que produce, vende petróleo y tiene en su harén de fierro, no el harén, sí, femenino, en su harén de fierro tiene un Mercedes-Benz que es único. Ajá. Es no único por ser un 500K, sino porque cuando lo compró su padre o su abuelo, ahí no pude averiguar si fue el padre o el abuelo, pertenece a la familia real, por así decirlo, desde nuevo, tiene incrustaciones de madera en la carrocería. Lo diferencian de sus otros hermanos. Claro. Hay 3 solos en el mundo. Bueno, Carlos, gracias por tu visita. Nos encontramos el miércoles que viene. Como de costumbre, un gusto estar acá. Una nueva pausa y ya volvemos aquí en Pace Car.